Pues nada, bienvenidos una tarde más, o un día más, o una noche más, cuando lo veáis, a un nuevo episodio de La Resma, o una nueva charla. Y hoy para nosotros, tanto para Gerardo como para mí, es un gustazo contar con Gonzalo Rueda y con Nacho Simal, los artífices de una de las revistas más interesantes del panorama gráfico nacional e internacional, incluso diría, ¿no? Como es La Cruda, de la que Bueno, justo al final de 2021 apareció el que tiene que ser el último número. Esperemos que no, que sea esto como que haya todavía one last ride, Dios ¿no? quiere, que sea el último, por favor, que sea el último. Pero ahora nos cuentan. Y nada, La Cruda empezó en 2008, si no me equivoco, y lo digo de memoria, ¿eh? O sea, estoy cantando aquí de memoria, y este es el 8º número. Es una aventura en la que habéis ido embaucando a ilustradores y autores y artistas de Allende, de aquí y de fuera, de la gente que os gustaba. Y bueno, habéis sacado ahora un último número, Apachas con la cúpula, que ahora nos contaréis a ver cómo ha sido esta aventura. Y yo sí que la encuentro como heredera de Nosotros somos los muertos, y así lo dejo caer. Y no sé si sentís un poco que tomáis el relevo de esa segunda etapa de Nosotros somos los muertos, ¿o no? Eso se lo oí decir a Max. Max lo dijo. No sé, bueno, no se lo oí decir, me lo dijeron que lo dijo. Se ve que Max lo dijo, que lo único tal heredero de su espíritu patatín era La Cruda. Bueno, un honor, ¿verdad, Nacho? por Nos supuesto, encanta, ¿no? Sí. Ojalá, hostia, nosotros somos los muertos, ya ves. No sé, quizás seamos, bueno, sí, se nos puede encuadrar ahí perfectamente, es un honor y está muy bien, Mira, sí. Mira, De hecho, si a modo de introducción, diría yo que cuando empezamos con este tinglao, en el 2008, ¿no? En aquella época no habían cosas así a nivel nacional, no había mucha publicación. Nosotros, Nacho y yo, veíamos por todas partes, veíamos cosas, material de importación que era súper bonito, deslumbrante, que nos hacía pensar que se podía hacer cosas muy chulas, y por aquel entonces no había nada. Y realmente, tanto Nacho como yo habíamos leído a Somos los Muertos y lo teníamos en mente. Pero yo creo que teníamos más en mente cosas que veíamos fuera, cosas que hacían los americanos, sobre todo, tipo Blab, la revista Blab, que fue muy importante para nosotros, ¿no? Así a nivel de inspiración, más que los muertos. Luego cuando Max pues decía eso, nosotros encantados, ¿no? Pero Nacho, sería un poco eso. En el bueno, 2008 yo creo sí, que no estaban había tanta cosa como ahora. Ahora sí que hay mil cosas, pero el mercado antes era muy paupérrimo, yo creo. estaban estas publicaciones también como de medio de ilustración, skater, con publicidad, la mono, rojo, había bastantes cosas a ese nivel, ¿no? Sí. Nosotros de Año. primera nos tiramos a la piscina, venga, tenemos este dinerillo, venga, me cago en la leche, vamos a hacer algo, tío, que se está haciendo, hay material muy bueno, ¿no? Hay gente muy buena y nos tiramos y además como con mucha ilusión porque dijimos, el cuarto número nos lo tiene que hacer la portada Moebius, lo dijimos como una ida de olla, pero no dejamos de decirlo. Y fíjate, el primer número éramos amigos todos, en el segundo no conocíamos a la mitad, en el tercero ya no sabíamos ni qué estábamos haciendo. ¿Sabes? Y fíjate. Pero sí, la verdad es que estábamos influidos y mamando de muchos sitios, ¿no? Porque íbamos a la librería Frix, íbamos mucho y flipábamos mogollón de las cosas que se estaban haciendo y de la cantidad de autores que merecía la pena molestar. En aquel entonces había César Fulgencio Pimentel, había sacado solo un libro que era el de Anders Nielsen y contactamos con él, que además él dice, hostia, cuando habéis mandado los mails pensaba que erais unos niños. Y nos pasó el contacto de Anders Nielsen y lo llegamos a invitar al Salón del Cómic, que salió asustado, por cierto, porque él es vegetariano, bebe agua y nosotros estábamos en ese momento un poco salvajes, la verdad. Pero bueno, que fue una experiencia, o sea, fue una cosa muy de tripas y muy de corazón y muy inconsciente todo, ¿eh? O sea, ¿sabes? Pensaba, venga, va, el primer número alimentará el segundo, ¿sabes? Hicimos una especie de cuento a la lechera, pero con mucha energía, con mucha energía. Y bueno, la verdad es que cada número nos hemos dejado unas cuantas canas, ¿no? Y luego otra cosa, Nacho.
Sí. Por aquel entonces, claro, el 2008 fue muy gracioso porque empezamos ahí y va y se estalla la crisis Se mundial, hunde el tal, mundo. Sí, sí. y empieza ahí el fin del mundo. Pero hasta entonces, a nivel, digo yo, a nivel editorial no había tanta cosa como ahora, pero lo que sí que había mucho, al menos en Barcelona, en librerías. Había un montón de librerías con material muy chulo de diseño, ilustración, cómic. Y te acuerdas tú, Nacho, que íbamos ahí de librería en librería, que había un montón, ahora ya no existen. Ahora ya quedan dos o... Pero en aquel entonces eso, había mucha librería y llegaba mucho material extranjero que aquí no se publicaba. Sí, 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 totalmente, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas tú que sí. íbamos ahí Yo, con las revistas debajo del brazo? Allá por Joaquín Costa había un montón que visitábamos. Ahora todas esas librerías desaparecieron. Con el 2008, 2009, todas ahí. Y ya no ha vuelto, claro, el papel ya casi como que no vuelve. Pero bueno. bueno, a ver, se están haciendo un montón de cosas y de hecho se han desaparecido dos sitios, pero han aparecido otros, ¿no? Yo qué sé, Fat Bottom con Máquina Total es algo muy Claro, digno. pero es que eso es lo que nos salva, digo yo. En Bueno, fin. sí. Ahora son todo tiendas de ropa, ahora todos son todo tiendas. Antes había mucha variedad. Digo, estoy hablando de cuando empezábamos por la, por la pregunta iba por ahí. De hecho, bueno, vosotros cuando empezáis con La Cruda casi coincide con el momento en el que en España se da un cierto boom de la novela gráfica, porque en 2007 se había publicado Arrugas, se había publicado María y yo, y de alguna forma yo tengo la sensación de que os adelantasteis en cierta forma a lo que iba a venir después, ¿no? Que era una especie de reacción a la novela gráfica más clásica en forma de cómics más experimentales, menos narrativos. Y antes lo comentabas tú, Gonzalo. Ahora hay muchas más cosas, pero cuando vosotros empezasteis, pues no era concebible, por ejemplo, que Paapa publicara los libros que publica hoy en día, o que Totalmente. hubiera tal cantidad de fanzines como hay, o que existiera Fulgencio Pimentel o Fosfatina. No sé cómo Y habéis otra vivido cosa, vosotros todo ese proceso de, durante la vida de La Cruda, todo lo que ha cambiado el panorama. exacto. Si es que al principio, me acuerdo que es que al principio eran pocas las librerías que tenían librerías serias, ¿no? Que tenían sección de TVOs. Ahora todas tienen, ahora todas tienen. Y en eso hizo mucho Fulgencio. Yo me acuerdo que eso yo creo, bueno, luego también se buscó otros métodos de distribución, no sé qué, Bueno, ¿no? a Papa Pero estaban empezando, estaban haciendo Claro. cosas. Hacer cosas. A sí, Papa estaban con Colibrí Papa en ya esa existía, época. sí, Sí, verdad, sí. Sí. sí, sí, eso es, con Colibrí. Sí, y Sí, sí, estaban sí. currando, que también era como, ¿no? Estaban ahí Sí, pero lo metiendo que más. había, claro, lo que había era más a nivel de fanzine. Siempre ha habido, claro, siempre ha habido. Y con lo que nosotros queríamos hacer al principio, Nacho y yo, me acuerdo, era una cosa más bonita y más vistosa como objeto, ¿no? Por eso nos Sí. influenciábamos más de pues, revistas tipo Blab, ahora no me Ujú. acuerdo qué más hay, pero era una cosa que sí como más, lo que había es verdad, había aquí el Colibrí y siempre ha habido mucha cosa de fanzines, pero era más a nivel de fanzine. Sí. Nosotros íbamos así, íbamos en plan bonitos, ¿no? Sí, no, sí, queríamos hacer una cosa un poquito más, que trascendiera un poco más, sin pretender ser pretenciosos, o sea, sin ser, Claro. ¿sabes? Pretender una cosa grandilocuente, sino como, joder, vamos a darle un marco más, vamos a elegir un papel de puta madre, un lomo, una cosa, ¿sabes? Bueno, la verdad es que estuvimos un tiempo preparando todo, fue bastante apasionante y era ese punto, ¿no? De hecho, al principio estábamos juntándonos con, no sé si conocéis a Extraña Ediciones, a Enrico, es un chico italiano con el que trabajábamos allí en Joaquín Costa, en el local que teníamos. Ujú. Y al principio estuvimos a punto de hacer una cosa más de serigrafía, pero claro, todavía es más objeto increíble, ¿no? Y nos desmarcamos, él siguió por su camino y además también coincidió que teníamos un local en la calle, en planta baja en Joaquín Costa, y empezamos a hacer exposiciones de dibujo también. Que luego sería la Galería de T, que ya se nos desmadró y se ha convertido en una galería de arte conceptual, pero vamos, que empezamos como con un pack muy completo Claro. de revista y exposiciones. Y empezamos a movernos también, nos fuimos a Madrid, Bilbao, Roma, estuvimos allí, bueno, con mucha ilusión y con ganas de enseñar, coño, había cosas de mucha calidad en nuestro entorno y gente de fuera, que empezamos a llamar. Y Sí, muy a además lo lo, loco, sobre todo, yo recuerdo. ¿El Sí, qué? muy a lo loco todo, íbamos Sí, ahí. sí, mira, sí, empezamos muy fuerte. No sé si sacamos 3 en un año. Al principio, ¿no? O en 2 años sacamos 3 o 4. ¿No? Luego ya nos fuimos relajando porque era
es un esfuerzo, es una dedicación absoluta. El ir contactando con la gente, el ir viendo lo que tienen, porque si no les vas a pagar, tampoco les puedes pedir que te hagan algo, ¿sabes? No les pagábamos, pero les enviábamos a todos un buen número de crudas y botellas de vino. De vino caro. La verdad. Barato no salía enviarlo tampoco. No salía nada barato. Claro, no, claro. Sí, Era sí. una No, locura. además los dos, claro, ahí los dos sois pintores, en realidad. O sea, los dos venís de las Bellas Artes. No sé cómo llegáis cómo llegáis al mundo del cómic, o cómo es un interés que viene de lejos, o llegáis por el tema de la ilustración directamente, por las cosas interesantes, no sé. En mi caso yo me empiezo a flipar con todo lo que se está editando y entonces empiezo a tener dinero y entonces me lo puedo permitir, empezar a consumir. Y yo como pintor renuncié hace ya mucho a pintar, entonces decidí que tenía que dibujar, aunque fuera gigante, ¿sabes? Y de alguna manera siempre he practicado mucho el dibujo automático. Entonces tengo, no sé, 60 libros dibujados en línea y siempre he pensado que eso era un buen material. De hecho, al tiempo de empezar, saqué un librito, eso que sé verla al revés, que es de dibujo automático, vamos, fueron 2 noches preparando el número 1 de la cruda. Y yo vengo por ahí, del dibujo, más que de, ¿sabes? Del dibujo entendido como algo muy amplio, ¿no? De hecho, el primer cómic que he hecho fue para la expo esta de Simalia. Pero bueno, ¿y tú, Gonzalo, cómo llegas a esto? A ver, a mí siempre me han gustado los tebeos. Y sí que es verdad que cuando Bellas Artes, pues sí que me aparté un poquito. También es verdad que en los 90 poca cosa había así interesante. Y luego, bueno, cuando básicamente eso, cuando empezamos a ver que habían... O sea, siempre he estado pintando y siempre he estado dibujando, básicamente. Han sido 2 actividades que para mí son un poco paralelas. No las acabo de integrar. Por un lado dibujo cómics y tal, y línea, y por otro lado pinto, ¿no? Son como 2 actividades que he llevado paralelamente. Nunca acabo de mezclarlas del todo, pero vamos, que siempre nos han gustado los tebeos, yo creo, básicamente. Sí. Sí, luego otro dato interesante que habéis dicho justo cuando presentabais el proyecto es que, claro, en los primeros años, en los sitios donde ibais al salón del cómic, o sea, es que no había nada más, no había un panorama, ¿sabes? Nada más. Y la pasta que costaba aquello, claro. Lo del salón es increíble, el dinero que había que poner. O sea, se vendía material, recuperábamos, no ganábamos nada, recuperábamos justo, era como, hostia, ¿cuánto ha salido? Hostia, faltan 50 euros, bueno, mira, nos ha costado 50 euros el stand, ¿no? Pero bueno, conocimos a mucha gente, Claro. eso es verdad, conocimos a mucha gente. Es No, verdad que no se muy... hacía nada aún. Es verdad que no estaba ni el Grab ni el Gutter, claro, había el Sound del cómic solamente, es verdad. Y, No sé si ha habido la imagen, el sonido o algo. No. Estamos aquí. Vale. Es que ha habido un momento de pausa dramática. Esto de ser 4 a veces hace como que dé un poco de miedo empezar a hablar por si acaso alguien te pisa. No, pero yo os quería preguntar precisamente por esto de las ferias, las librerías y demás, porque yo no sé cómo es la distribución de la cruda. O sea, no sé si os dedicáis vosotros a ir puerta a puerta a las librerías ofreciéndola, lo vendéis ya por internet, porque claro, en 2008-2009 tampoco era tan fácil vender por internet como ahora. Entonces no sé cómo ha ido evolucionando eso, si es una forma de funcionar más o menos sistemática o no. Es una historia un tanto tragicómica la distribución, ¿no? De hecho, éramos conscientes que era el talón de Aquiles de cualquiera y caímos, pues como todo el mundo, a SD, pero también nos dio por ir tienda por tienda con nuestra maleta y nuestra mochila de ilusión explicando a todo el mundo lo que era eso y que lo pidieran a SD. Y si no se lo querían pedir, ahí lo teníamos nosotros. Pero nos recorrimos toda Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, tienda por tienda. Aparte de que SD tuviera sus palés, ¿sabes? Claro. Que también eso, pues no éramos nadie. Entonces SD no te hace mucho caso, ¿sabes? Oye, que dicen que está agotada, que le enviéis a tal tienda. Oye, niño, no molestes, ¿no? Era un poco ese rollo, pero sí, intentamos hacerlo todo a mano, o sea, a mano y a máquina, ¿sabes? ¿Y ¿No, cómo va Gonzalo? evolucionando eso? Ahora me imagino que ya no será así, ¿no?
Ahora se encarga Emilio. Se encarga Emilio, exacto. No, iba a decir que a nivel de internet, yo me reía por eso, porque como hablas de ventas por internet y todo eso, yo creo que poco ha evolucionado el tema. Es decir, poco nos hemos movido en ¿no? Ventas por No, internet. ¿Hemos hecho nos alguna quedamos. alguna vez? Yo creo que no hemos hecho ninguna. No creo. Sí, yo he enviado algunos paquetitos, pero nos quemamos un montón con el tema de la distribución. Fue desolador la sensación esta de luego, bueno, tuvimos también alguna mala experiencia con alguna persona que nos ayudó en este tema precisamente. Y bueno, pues te quedas como cojo en según qué ámbitos, ¿no? Y a pesar de que intentas abarcarlo todo y entenderlo todo para hacer las cosas bien, pues por ahí pillamos. Pero sí, o sea, Son circuitos por los que quemas, ¿no? Un poco la energía y te distraes un totalmente, poco, ¿no? totalmente, sí. Yo también tenía curiosidad, claro, en esa época, en 2008, cómo los autores dónde publicaban obra, porque ahora este es muy claro, ¿no? Tenemos Instagram y tal, pero Tumblr tampoco estaba en esa época, con mucho que había el Fotolog, o no sé, cómo lo compartía la gente la obra, o cómo dabais con los autores. Antes comentabais librerías, pero era Sí, básicamente por ahí, ¿no? Básicamente por consumíamos ese- de una manera compulsiva, ¿sabes? De esto, solo hay un libro de esto, dámelo, que me lo llevo. Claro. Vamos a llamarlo. Mira, tiene un mail, mándaselo. ¿Sabes? Oye, no ha contestado. Pues, oye, que sí, que dice que sí. ¿Sabes? Genial. Y luego mucha gente te enviaba gente, ¿sabes? Igual un dibujante de Sudáfrica te enviaba a uno de Nueva Zelanda. Entonces, hostia, era un poco un efecto dominó limitado. Pero bueno, siempre teníamos gente de sobra, la verdad, porque no 17, 16, 18 por número. Pero vamos, sí. Pero sí, era muy rudimentario. ¿Y qué requisitos, por decirlo de alguna manera, teníais para incluir el trabajo de alguien en la cruda? ¿Era un tema de simplemente lo que os tenía que gustar a vosotros o había algún tipo de línea gráfica que queríais llevar en cada número? ¿Gonzalo? Ya, yo diría que nos gustara, básicamente. Sí, pero cada número Y se que iba fuera variado, y que fuera lo más amplio en cuanto a estilos, que fuera así un muestrario de cosas de contemporaneidad, ¿no? De cosas que se están haciendo ahora. Hemos evitado tener una línea estilística, yo creo, más bien. Ha sido, ¿no, Sí, Nacho? sí. No, y a veces había números que veías que se estaba haciendo el número. Entonces descartabas cosas para el siguiente. Que esto igual, aquí ya nos estamos poniendo muy bestias, pues vamos a ir por aquí, ¿sabes? Y esto que estamos descartando, pues lo pondremos en el siguiente. Pero sí, a veces el número se iba gestionando, iba cogiendo forma el solo. Pero sí, básicamente, que eso es lo que dice Gonzalo, que nos pareciera suficientemente contemporáneo, novedoso y sobre todo que nos hiciera tilín, que nos pareciera que merecía la pena y que no se había visto, o que se había visto muy poco, ¿sabes? Pero sí. Pero Claro, y bonito, ¿no? Que sea todo. sí. Y sin dar oportunidad de caer en ninguna dinámica que diga, mira, esto es, vais por aquí, no vamos por ningún lado, vamos por todo. Que no sea previsible, ¿no? El proyecto. Sí. Bueno, también es verdad que sí que hemos tenido una serie de autores que sí que nos han acompañado a lo largo de, ¿no? Por ejemplo, eso, y también lo queríamos mantener. Es decir, tener una línea tipo, por ejemplo, hemos trabajado mucho con Curto, hemos trabajado mucho con Martí, hemos trabajado con los Lamelos, que son unos amigos holandeses, con Tipex, ¿no? Con esto sí que hemos querido mantener así como no sé, un núcleo duro. Y luego alrededor ir añadiendo otros, pues sí que teníamos ahí, si ves hay muchos autores que se van repitiendo a lo largo de los números. Sí, y es curioso. Eran vínculos pues, de tipo casi personal, ¿no? Son amigos y nos gusta mucho su trabajo, pero sí que es verdad que hemos querido mantener, y si ves eso, por ejemplo, los Lamelos, que son unos holandeses alucinantes, un colectivo holandés, llevan desde el número 4. Martí lleva desde el número 3. No sé. Tipex también lleva, Brecht Evans lleva desde el número 6, me parece. Creo que Nacho, creo que hemos perdido a Nacho. Ahora. Te hemos recuperado. Te hemos recuperado, Nacho. Nada, cosas del directo.
Sí. ¿Qué estabais diciendo, tíos? ¿De qué No, hablabais? estaba Gonzalo hablando hablaba de algunos autores que os han acompañado durante Eso. todo el periplo. Y eso Sí. también era importante mantenerles, ¿no? Por ejemplo, también una cosa importante de la última cruda, que teníamos ahí una espinica, era acabar de publicar toda la serie de tiras de Brecht Evans, de Idulfania, Ujú, que ahora ha salido en álbum, por cierto, lo han publicado ahora en francés. exacto, sí. Y sacamos en el número 7, en el número 8 y faltaban las que... Y una de las cosas que nos animó a tirar ya para adelante y acabar la cruda 8 era acabar de publicar todo Idulfania. Que luego si alguien lo saca en álbum, encantados. Pero bueno, los lectores de la cruda pueden disfrutar de la serie entera de Idulfania, que es una maravilla, ¿no? Súper bonita. Sí, yo hablando de la gente que nos ha acompañado más tiempo, recuerdo que en el Salón del Cómic del 2008, oye, que vais a hacer, como organizó el salón, una rueda de prensa. Y solo había allí un periodista argentino y Gert-Jan Post, que era el responsable del cómic holandés que iba a ser el año siguiente el país invitado. Y el chico argentino muy majo, pero luego el Gert-Jan, de alguna manera nos hermanamos con ellos. El tipo prestó mucha atención, le gustó la publicación y vamos, de hecho, no sé cuántas veces hemos viajado a Holanda, hemos hecho trabajos allí y Publicado un montón de holandeses también, un montón de... Bueno, les organizamos la fiesta del Salón del Cómic y el Gonzalo el alojamiento a 200 holandeses. Pero sí. O sea, tenéis la puerta abierta ahí en Lambiek y en otros sitios más alternativos, entiendo, ¿no? Sí, Bueno, sí, está la cruda en el Lambic. En el sí. Lambic está la cruda. Sí, Y yo sí. dejé ahí unos ejemplares. Y unos cuantos dibujos, sí. Sí. Y en el libro de la fama. Allí. Pues no sé, Gerardo, sería el momento igual de hablar de Justo este iba a último decirlo, número, sí, que igual es buen momento para proyectar, para que la gente pueda ver un poco el último número de la Cruda Negra y comentar un poco algunas cosas, si queréis. ¿Ah? Sí. Vamos a ver. Sí, porque hay varios autores que a mí me interesan mucho y que aparecen en este último número, que es como un gran regalo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vemos el menú de al lado. Gerardo, igual. El modo lector. Ahí, perfecto. Aquí estamos. Bueno, esta es la portada que llama bastante la atención. Yo creo que en general el trabajo de Torices es de lo mejor que hay en este número. Es además parte de una obra que se va a publicar en breve, creo, ¿no? Sí. Y Torices además como que pertenece a otra generación, ¿no? Diferente a la vuestra, porque es bastante joven. Creo que nació en el 89, si no recuerdo mal, o sea que... Sí. Es bueno, que de hecho, a Torices me parece que le conocimos en el Salón del Cómic, que era un chavalín por aquel entonces que iba con su carpeta y había empezado a sacar había empezado a sacar ya el Duodeno. El pero duodeno. era como el chaval. 20 números del Duodeno. Cada vez que sacaba le comprábamos un montón. Porque teníamos ahí en el... Sí. Y así fue como conocimos a Pau Anglada y a Torices. Y la verdad es que Torices nos estuvo dando la tabarra y insistía él y nosotros allá como tontos mirando para otro lado. Y al final dijimos, pero hombre, este hombre es una bestia parda. Pero Torices al final, o sea, se lo estuvo currando con la cruda. Nos venía a ver mucho y todas esas cosas. Y al final nos ha hecho esta portada que es una maravilla, claro, y la contra también son preciosas. Ujú. Vamos Sí, a al ver final si os parece alguna cosa Torices. del interior, que bueno, es una edición súper cuidada, ¿no? Aquí estamos viendo lo que son los créditos y las guardas. Claro, Y de hecho, yo quería preguntarles el hecho de trabajar con Emilio, con la cúpula, ¿no? Porque es la primera vez que trabajáis con él, no, es la segunda ya. La segunda vez que trabajáis con ellos. ¿Qué cambio ha habido en esto, no? A vosotros os libera bastante carga. Muchísimo. Nos libera muchísimo. Os centráis básicamente en elegir los autores, el orden. ¿Cuál es vuestra tarea en estos dos últimos números exactamente? Bueno, le damos el producto acabado, el producto. Y el papel eso lo decide él,
y luego ya se encarga de la distribución, pero tanto en este como otro se lo damos ya. Él nos da total libertad. De hecho, la historia de este último número es bastante curiosa, porque la primera vez colaboración que sacamos con Emilio, con La Cúpula, fue el número 7, que al cabo de un año, pues hace cuentas y llegó a la conclusión de que había sido un desastre económico. No sé si habíamos vendido 200 y pico números. Y entonces, claro, nos dijo que él no quería seguir con un número 8 de una revista que nadie conocía. Emilio lo que quería es que empezáramos de cero, que nos inventáramos una revista nueva y empezar de cero para el hombre ayudarnos a levantar, a promocionar la revista. Y nosotros le estuvimos haciendo caso, estuvimos ahí dándole vueltas al asunto y al final, en el fondo, como él no nos daba total libertad, al final hicimos este último número pues como una antología final. A Emilio le pareció bien. Yo creo que en cuanto vio el plantel de artistas, dijo que para adelante y así fue. Él lo que quería es que empezáramos una revista nueva y que empezara desde el número 0. No quería hacer una cruda 8, puesto que la cruda 7 había sido un desastre. O sea, es la revista que menos se ha vendido, la número 7. Pero así fue. Nosotros ahí ya un poco tal, dijimos, venga, un antológico final, le cambiamos un poquitín el nombre para hacer caso a Emilio y poco más. Emilio, total libertad nos da para hacerlo. Sí, sí. ¿Eso significa que puede haber en ciernes algún otro nuevo proyecto de otra revista con ellos? ¿O? Podría ser, pero bueno, o sea, absorbe muchísimo, ¿eh? De hecho, yo en este último número he hecho muy pocas cosas a nivel de gestión. Prácticamente se lo ha comido Gonzalo, porque si no, no iba a poder yo acabar lo de la Expo que tenía a punto. Pero sí, realmente cada número, hostia, lo hemos tratado con suficiente cariño como para que fuera pues una absorción absoluta. Y ahora que Emilio se encargaba realmente de muchas cosas, pues te liberas más, pero de la otra manera, realmente entre papel, imprentas, presupuestos, a veces cambiábamos de imprenta, muchas cosas imprevistos, ¿no? Que ocurren siempre, y fechas que no cuadran, historias, pero sí, podría ser, no lo sé. Ahora disfrutemos este último triunfo y veremos a ver qué ocurre, pero bueno, nunca se sabe. La verdad es que estamos bastante fatal. Quiero decir que es fácil que hagamos otra cosa. O una cruda roja, ¿sabes? No lo sé. Bueno, aquí en estos créditos tan chulos se puede ver, para que la gente tenga tiempo de ver el plantel, ya han salido algunos nombres, ¿no? Como Tipex, como Brett Evans, en fin, hay nombres bastante potentes del cómic internacional. Hay una concretamente que da la casualidad de que se va a publicar ya mismo su primera obra larga en España, que es la Leo Westwind, ¿no? También, que publicáis una historia chulísima, creo que es de lo primero, además. Podemos ir hacia esto de aquí. Es una historia impresionante. Sí. No sé cómo fue el contacto con ella, si la conocisteis por casualidad, su trabajo, la seguíais de hace tiempo. No, conocíamos su trabajo y básicamente esta historia la vi en un fanzine. Esta salió en un fanzine que ahora no me acuerdo cómo se llama. Secret Prison 8. Exacto, que también sale de Gazaperas. Y la historia cuadraba muy bien con... También queríamos autoras en la cruda, había así como un déficit de autoras y bueno, es una autora buenísima. Básicamente le contactamos, le pedimos permiso para publicar esta historia, nos dijo que para adelante y ya está. Era una historia larga, 11 páginas, o sea que bien, se puede desarrollar ahí y se la pedimos, la tenía ya hecha. Así fue con ella, es muy fácil también. Bueno, aprovechamos para hacer autopromo. La anterior charla a esta es con Lale Westwind, así que animamos a la gente también a que la vea si no la ha visto y está viendo esta otra, para que descubra un poco a la autora. No sé si queréis que vaya un poco así al tuntún viendo cosas. La verdad es que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ver el trabajo de pintura de Pablo Taladro me parece muy guay, porque yo es algo que no sabía hasta que lo entrevistamos precisamente aquí en La Resma, que nos enseñó algún trabajo que tenía por ahí. Me pareció súper interesante, pero yo no sé si esto está publicado en algún otro sitio. Yo supongo que no.
Que es la primera vez No, que se puede ver este tipo de cosas. sí, porque Pablo Taladro por las noches pinta, ¿no? Y se pone música clásica, eso no lo sabe nadie. Y bueno, por lo general le salen las lágrimas y ya llora, ¿no? Cuando pinta. Y por eso no se atreve a enseñarlo a nadie, no quiere que nadie lo sepa que tiene un alma sensible y un corazoncito, lo que latiendo dentro, ¿no? Y se lo robamos. Le robamos los directamente. cuadros y se los hemos publicado. Él no lo sabe. Él no lo sabe. De Pues, a ver, hecho, A ver, ¿Sabe? lo forzaron a que expusiera parte de sus cuadros ahí en Máquina Total, pero él no quería. Creo que lo engañaron, Ah, exacto. No, los ¿no? cuadros sí los expuso allá en su expo y a mí me gustan mucho sus cuadros. Como los tebeos ya los va publicando en internet, los chistes que hace el humor gráfico, me pareció más interesante publicarle esto que nadie conoce y que es muy bonito. Sí, tiene y las. queda muy bien en la cruda. Queda muy guay esto en la cruda, la verdad. Queda muy chulo. Pues porque además vosotros siempre en la cruda alternado las páginas de historieta con lo que es más ilustración o incluso pues esto, ¿no? Que es más pictórico, ¿no? Siempre Sí, habéis jugado con esto. totalmente, sí, Bueno, sí. antes teníamos un concepto que era el de las artes del dibujo. Y eso engloba todo, básicamente lo que parte del lápiz, ¿no? Ujú, Y entonces eso, el cómic es uno más ujú, de las artes del dibujo. ujú. en ilustración hay también otra muy buena sorpresa para mí, que es, vamos a ver si lo encontramos, el trabajo de Choche Ezequiel. Sí. Está bueno, aquí vemos, luego Esos podemos ir tipex. pasando también. Luego Sí, tiraremos atrás, ¿no? efectivamente, Sí. pero yo quiero enseñar esto porque me parece una genialidad absoluta. Estos carteles, rollo, no sé muy bien, no sé si son como estos carteles que se ven de algunos países asiáticos o africanos reinterpretando las películas sin haberlas visto, ¿no? Que se ven a veces por ahí. O no sé dónde viene la inspiración, pero es brutal este trabajo de Choche. Sí, él nos dijo eso, que la inspiración viene de ahí, de las pelis estas nigerianas, me parece, o de Ghana, Sí, Ujú, que hacen esas reinterpretaciones de... Y entonces lo que hace es coger pelis clásicas del cine español, así algunas tirando a casposas, otras no, pero y hace estas marcianadas. Esto se lo vimos en internet, lo vi en internet y se lo pedimos, así, y el hombre encantado, majísimo que es. Sí. Es curioso porque en general todo el mundo que le pides algo, yo, o sea, nunca nadie ha dicho que no, a nada. ¿No? Gonzalo, voy a algún no por ahí, pero no lo hemos olvidado. Algunos, algunos sí, pero vamos, no nos acordamos. lo borras rápido, Aunque ¿no? no, pues no nos Sí, acordamos. no, o sea, siempre con muy buena educación y una vez que tienes el número uno empiezas a enviárselo a la gente. Oye, ¿te apetece? Pues venga. Pero esto es una pasada, es precioso. Sí. Además, estos carteles dialogan muy bien con esas portadas que tú dibujas en el número Gonzalo de los Three sí. Catalans, ¿no? Catalán, sí. Que no sé si nos quieres contar cuál es el germen de los Three Catalans que han aparecido en alguna otra revista, en Sí. alguna otra publicación. Yo recuerdo la primera vez que los vi fue en el Terry, aquella antología que publicó Fulgencio Pimentel. Urgencia, sí. Pues los Three Catalans tampoco me acuerdo muy bien, porque llevo entre cuadros y ilustración y TVOs hace mucho que empecé con ellos. No sabría decirte. Hice una historia horrible para el número 5 de La Cruda, del cual estoy avergonzadísimo, porque me lo curré mucho al óleo, luego salió muy mal reproducido y el guión era terrible. Y se me quedó ahí como una espina clavada. Y entonces ahí, en vez de cambiar de género, lo que he hecho es ahondarlo. Y me gusta tener unos personajes que no tienen atributos, ¿no? Que no tienen ahí, con lo cual puedes transformarlo, puedes cambiarlo y transformarlo en todo tipo de lenguajes o en todo tipo de grafismos y en todo tipo de géneros. Básicamente son un personaje ahí tipo plastilina, ¿no? Que puedes hacer lo que quieres con ellos. Uh-huh. Y esta serie de portadas, pues bueno, tengo mucho material de Catalans y esto pues me parecía apropiado meterlo aquí.
no sabría decirte mucho más. Están inspirados, pues ya como verás, hay en las típicas portadas, alguna está copiada de alguna famosa, otras... Básicamente lo dibujo esto en libreta y luego mi novia me regaló una tablet y me puse a colorearlos. Pero bueno, está dibujado sobre papel y luego pintado. Sí, sí. Aquí están, yo mira, he recuperado por aquí un rincón que tenía aquí detrás, los tres Kaganés. Esto es de uno Sí, de los primeros graphs. sí. Ese fanzine lo hicimos en una noche. Ya, Eso ya. nos reunimos en mi taller y los que aparecen ahí todos. Y fue una noche muy salvaje, la verdad, dibujando como locos y por eso el material no sé muy bien qué salió de todo, ¿no? De hecho, ni me acuerdo lo que publiqué, pero nada, fue una experiencia muy divertida. Se ve muy fresco y si nos cuentas que fue en una sesión ahí como un cierre, ¿no? Como muy rápido, para llevar algo al graph. No, mira, está inspirado en un tipo de humor que se hace en Turquía. Mira, nosotros gracias a Mary Cuesta, que tiene muchos contactos con gente de la cultura en Turquía, entramos en contacto con autores turcos. Y en Turquía tiene una tradición muy arraigada, que llevan ya más de medio siglo, de humor caricaturesco bastante salvaje. Y con Y unas tiradas gigantes, se vende mucho, sí, hay varias publicaciones que se publican semanalmente y son muy críticas con el gobierno, son críticas menos con la religión, eso no lo pueden tocar, el resto son muy laicas, ¿no? Y el sistema que tienen de trabajar es ese, dibujan todos los dibujantes una noche, al día siguiente a imprenta y al día siguiente pues ya está en las panaderías, porque se venden en los kioscos y panaderías. Y nos gustaba esa dinámica. Ellos dicen que por la noche llega un momento en que, pues bueno, digamos que el cansancio o el frenesí o lo que sea, pues te hace ser todavía más retorcido y más salvaje, ¿no? En cuanto, claro, a ellos les interesa la crítica política. Y entonces los chistes más bestias, pues son los que salen a más altas horas de la noche. Y bueno, básicamente lo que queríamos era eso, ese espíritu hecho no era tanto para salir al grafo, no me acuerdo cuándo salió, pero era más que nada por el placer de hacerlo. Y nos reunimos allá, pues ahí estaba Martí con nosotros, estaba Sergio Mora, estaban los chavales estos de Edwin y... Diego Mayo, está Laura Pérez Bernetti, ¿no? Laura Pérez, sí, Laura Pérez hizo unos dibujos y se fue pronto, pero los demás estuvimos hasta el amanecer. Sí, sí. Fue muy divertido y salvaje. Dibujando y con la música a tope, estuvo muy gracioso. Lo que se fue agotador, por eso no hemos sacado más que un número. Los turcos realmente son gente dura. Ellos sacan un número cada semana. Están hechos de otro material, ¿no? Y va más allá de Charlie Hebdo, ¿no? Es más estripado todavía. Bueno, claro, ellos también también tienen mucho riesgo lo que ellos hacen, ¿eh? Porque sí que es verdad que la política está permitida, pero si hacen alguna mención que no les gusta a Erdogan, enseguida tienen inspecciones y tienen follones y... No, ser cómico en Turquía no es como ser cómico aquí. No, Está claro. es complicado. Sí, además ha habido varios casos de encarcelamiento, que algún humorista perseguido y tal, ¿no? Tienen follones, sí. Sí. Oye, ¿qué más queréis que veamos así que creáis que merezca la pena comentar? Ha salido el nombre de Martí en varias ocasiones. Es un autor que quizás la gente más joven no tenga muy ubicado, pero yo creo que es uno de los grandes genios que hemos tenido en el cómic español. Un tío que hacía unas cosas alucinantes en el Víbora. Para mí El taxista es obra maestra absoluta. No sé cómo contactáis con él o cómo surge la posibilidad de... Porque ya es un autor que prácticamente no hace nada ya. Hace muy poquitas cosas. Creo recordar que en Lardín también hizo alguna colaboración, en la revista Lardín, pero ya no se deja ver demasiado. Vamos a buscar mientras hablamos su colaboración. Gonzalo, Martín, mira, ahora ha hecho el último trabajo. Es un dibujo que hace alusión al Cabaret Voltaire
que se lo pidió Jordi Costa para la expuesta que ha hecho sobre las máscaras. Como Martí tenía un TVO con Only You sobre el cabaret Voltaire, y ahora la expuesta pues iba sobre el tema así un poco transversalmente, Martí ha hecho un dibujo a color. Y poco más se está haciendo últimamente, la verdad, sí. El dibujo ese es un dibujo que nos había regalado hace tiempo, bueno, más que a nosotros, lo había regalado a Elena, a mi chica. Y como estaba inédito, él no quería que se lo publicáramos, pero no le hicimos caso. Yeah. Sí, para hacer la portada del número 5 estuvo un año. Sí, es prácticamente... Sí, o sea, es toda una quimera conseguir que Martí dibuje una página de cómic para alguien, ¿no? Pues mira, la trajo en el deadline y se desmayó. Me la dio y se desmayó, tío. Me dijo, oye, necesito comer algo. Digo, ves al bar de aquí al lado. Y me llamaron, oye, que este amigo tuyo está en el suelo, ¿puedes venir a buscarlo? Se desmayó, estaba hecho polvo. Le había costado muchísimo esfuerzo porque Martí, de alguna manera, fluía en el ambiente en el que estaba, no sé qué, y ahora, por lo que sea, le cuesta horrores. Le cuesta horrores. Pero es verdad que o sea, todo lo que ha hecho es increíble, ¿no? Y es una pena que digas, hostia, no encuentras el interruptor. Pero sí, no sé de la portada esa, pero fue épico para él y para todos. Pero sí. No, igualmente has citado al taxista. No sé si habéis leído Las Crudas, pero en la cruda 3 y 4 se publica El taxista 3, que eso está inédito. Estas no las tengo yo. No, claro, son demasiado antiguas. No existe, claro, se publican, ya te los enviaremos, Sí. pero existe El taxista 3. Hay que decir también que quedó inacabado, que solamente se publicó en Italia, que yo crea. Que lo publicó Coconino, pero aquí no se ha publicado, nadie lo publicó. Y sale El taxista 3, que sale así como una parodia con Berlusconi y una historia muy delirante. Era la serie que tenían a Pachas Coconino con Fantagraphics, ¿no? Exactamente, sí, exacto. Una publicación, iban a publicarlo en varios países, al final la cosa me parece que quedó a medias. Y igual también se publicó en Inglaterra, me parece. No lo sé, no me acuerdo. Sí. Bueno, yo sí que, ya que los tengo aquí y voy a aprovechar, Gerardo, yo os quiero preguntar porque he tenido la grata sorpresa, y creo que se os lo comenté algún día, de ver una historieta de Matti Hagelberg, un autor finlandés al cual admiro un mogollón, y cómo ha sido eso de traducirlo del finlandés. Decidme si está para adelante o para atrás. Para atrás, tira para atrás. ¿Verdad? Antes que Pau. Este es Pau. Este es Irkus Meceverio. Irkus también, esta historia. Este es el dibujante misterioso, que luego podemos hablar de él también. Luego hablamos de él. Claro, no, tenemos el... Pues no, sí, era antes, ¿no? Espera, a ver. Sí, yo creo que está. Lo de Martí está casi al final, o sea que. Está al final, yo creo, sí. Sí, te lo has saltado. Tira adelante. Sí, te lo has saltado. Madre mía, qué ritmo audiovisual bueno, hoy le estamos metiendo al vídeo. Esto es la discoteca. Vamos a ver. Luego, cuando vean estas. Después de los. Ahí. Ahí. ¿Esto? Vale, es que he pasado antes y no me habéis parado. Ha sido muy rápido, Gerardo. O estábamos nosotros entretenidos. Sí, yo os quería preguntar por estos antiguos mitos de Finlandia, que además es un rara avis, y bueno, ¿cómo ha sido contactar con el autor? No sé cómo la traducción y todo, porque yo solo lo he leído en finlandés, o sea, es un autor al que admiro mucho, pero no sé si es posible leerlo en inglés. Bueno, esta historia no se puede leer más que en finlandés o en castellano, claro. Y Matti Hagelberg, que yo sepa, publica en Francia y publica en América. No sé quién le publica, pero sí que lo traducen al inglés. Y a mí me pasa igual que a ti, Marc. A mí nos encanta Matti Hagelberg. Yo le sigo también desde hace muchos años y
y además que ha cambiado de estilo, bueno, ya lleva así unos años que realmente ya me gustaba muchísimo lo que hacía antes y ahora lo que hace ahora me parece todavía casi más delirante. Y es lo que lleva muchos años haciendo una historia muy larga, que tiene 1000 páginas, más de 1000 páginas, que la ha terminado, ¿no? Que se llama La Esquimuse. Y luego, paralelamente a La Esquimuse, el hombre iba publicando esta historia que hemos publicado nosotros en un periódico finlandés, que encima me parece un periódico local. Y el hombre estaba haciendo, pues es una historia que es paralela a esta otra obra, que es la Esquimuse, esta que ahora se acaba de publicar ahora al inglés. Y esta historia, te digo, la iba publicando dominicalmente, una página por semana. Y explica al hombre, pues con toda su cosmología, con toda su imaginación, con todos sus chistes, porque es siempre está lleno de chistecicos, pues el hombre estaba publicando, es como una historia mítica, es que es complicado de explicar, mira, por lo visto, Finlandia se dice Suoma en su idioma. Y hay un chiste, o sea, hay una etimología falsa que lo relaciona con pantano, ¿no? Con lo cual la historia que él estaba publicando en Finlandia es leyendas y tal del país de los pantanos. Si tú eres finlandés, entiendes que hay un juego de palabras entre Suma y pantano, ¿no? Entonces entiendes que hay que lo que está explicando de manera de cuento delirante es como una poetización de la historia de Finlandia, ¿no? Pero claro, eso era intraducible al castellano, porque Finlandia se dice Finlandia en castellano. Y entonces él me dijo eso, que quería mantener el doble sentido y el chiste, y dijo a ver qué podíamos inventarnos. Entonces, a mí Finlandia, yo le explicaba que es como en francés, Finlandia es el país del fin, ¿no? Yo lo veía así cuando era pequeño, cuando yo Finlandia, como está tan arriba, pensaba que era el país del fin, que el mundo acababa en Finlandia. Entonces yo le dije eso, mira, Finlandia, y le explicaba así como en francés, ¿no? Fin se dice igual que en español. Y entonces le pareció bien hacer el chiste, entonces es historia de Finalandia, que bueno, pues que es la alusión a Finlandia, ¿no? Él quería, allá donde hay un chiste, quería mantener chistes, por eso la traducción fue muy costosa, porque está lleno de juegos de palabras, que quedábamos con una finlandesa en Barcelona, quedábamos en un bar y nos iba traduciendo. Y nosotros interpretando lo que decía la finlandesa, buscando chistes, fue una cosa que ha durado años. La traducción son 24 páginas, yo creo que hemos tardado 2 años en hacerla. Y luego la tipografía, que fuera exacta, porque Matti Hagelberg nos cedió gratis todo lo que hemos publicado, pero puso 2 condiciones. Puso que la traducción tenía que ser buena y que la tipografía tenía que ser chula. Y eso también fue otro, o sea, después de 2 años que tardamos en hacer la traducción, luego la tipografía. También hicimos una tipografía a mano que ni nos gustó a nosotros ni a él. Hicimos una mecánica que tampoco le gustó. Y al final hicimos esta, clonándole sus letras. Un amigo nuestro que se llama Jordi Carlos, que es un genio del maquetismo, nos hizo la tipografía de Mati cogiéndole las letras de una en una. Y al final a eso le pareció bien. O sea, que fue otro drama. O sea, con Matti Hagelberg estamos contentísimos de tenerle, pero nos ha costado un huevo todo. ¿Cómo bebía la finlandesa en el bar? La finlandesa en el bar. Que bebía, ¿no? Bebía mucho. Muchísimo, y era altísima. Vamos, que os salió cara la traducción. Bueno, y luego nos escribíamos con Mati y yo percibía cambios de humor. También es verdad, como la cosa se iba dilatando tanto en el tiempo, yo creo que el hombre empezaba a mosquearse y dice, a ver qué pasa con estos. Y entonces notaba eso, que a veces se inquietaba y me enviaba muchos mails y luego se olvidaba de nosotros. No sé si era cosa del alcohol o qué. Por ser finlandés. Es el humor finlandés. Eso, viendo una película Kaurismäki, uno le pilla rápido el tema también, ¿no? Mira, yo me pillé un libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que son como 3 dedos de gordo, que son los mitos fundacionales del pueblo finlandés, que ahora no me acuerdo cómo se dice. ¿El Kalevala? Sí, ¿cómo has dicho? Kalevala, me parece que era. El Kalevala, sí, exacto, el Kalevala. Es la leche, sí, eso lo leí yo en la universidad hace un montón de años, es buenísimo.
Yo no lo tengo a medias, lo empecé ahí para ver si pillaba un poco de esencia finlandesa en mi cuerpo latino y bueno, no me sirvió de mucho porque luego, claro, el tono que él emplea no era yo al principio pensaba que era un tono mítico lo que empleaba, ¿no? Luego vi que no, que se trataba de un tono pues como más de eso, de tradición oral o de cuento y me estuve leyendo el Kalevala para ver si pillaba un poco la retórica de cara a hacer la traducción un poco tirando a lo mítico. Bueno, total, otro follón. Pero todo esto que nos contáis son actos de amor puro. Es Todo. decir, es un trabajo que va más allá de todo. Es una dedicación irracional, ¿no? Hacia el cómic. Es Absolutamente. absolutamente irracional y sin sentido, totalmente, totalmente. Sí. Es Porque amor puro. más tiempo y dinero no se ha podido gastar uno en todo esto. Totalmente, sí. Pero encantados. Podemos echar un vistazo a alguna otra cosa que hay por aquí. Bueno, lo de Irkus alucinante, Irkus. como todo lo que hace Irkus. Pues es flipante Aquí, también. La claro. lluvia de Damasco. Y luego yo quiero que hablemos de esto, ¿no? Que para mí ha sido quizás la gran sorpresa de este libro, de La Cruda Negra, de este cómic. ¿Qué nos puedes Sí, pues contar? no sé si estamos autorizados a hablar de él, porque está... ¿Qué diríais vosotros? ¿Lo reconocéis? ¿Sabéis Hombre, de qué un autor se poco. trata? Porque es un autor que trabaja Intuimos. bajo seudónimo. Y es un autor así importante a nivel de... Es un artista, pero aquí nos ha hecho una cosa muy experimental, ¿no? Veis ahí que mezcla cómic franco-belga y cosa rara. Vosotros Sí. tenéis allí... Yo diría que es Francisco Ibáñez, ¿puede ser? ¿no? Es que no sé si podemos decir su nombre. Es No me No, sé. no digáis, si no podéis, no lo Tillier digáis, pero bueno. reencarnado. Bueno, Tillier no. reencarnado es este. Como solamente nos oye Pablo Taladro, ¿no? Lo puedo decir. El cómic este es de Gaby Corbera. Uh-huh. Y de hecho lo que hace es una relectura de su Sunday Suicide, me parece que se llama, ¿no? El personaje este. Monday Suicide. Monday Suicide. Uh-huh. Y entonces se lo pedimos nosotros, que retomara el Monday Suicide y quería darle un giro. Y hizo esta cosa, ¿no? Este híbrido ahí precioso. A mí me parece impresionante. Y quería eso. Y también está el hombre en una época, yo creo, experimental en cuanto al estilo y con ganas de cambiar. Y por eso yo creo que puso el seudónimo. Nos hubiera gustado, bueno, en fin, cosas suyas. Que esto forma parte de algún proyecto en el que está trabajando él, ¿sabéis? No sabría decirte. Está trabajando en otra cosa, pero supongo que firmará con su nombre normal. A ver, Tendremos. también nos parece bien tener ahí un autor enigma, ¿no? Es ahí como tener un enigma. Y de hecho le mantuvimos ahí el enigma, ¿no? Y por eso las reticencias aquí a decir su nombre. Pero bueno, Pablo Taladro ya lo sabe. Yo creo que los que conocemos la obra de Corbera enseguida lo hemos Sí, lo reconocido. reconocemos. Hombre, siempre puede ser un homenaje, ¿no? Igual también se puede pensar, pero vamos, yo lo tenía bastante claro. Pero bueno, que es otra. Es muy hermético en todo lo que hace y siempre le pedíamos, a ver, enséñanos, no quería. De hecho, también medio del TVO entró en crisis, no le gustaba, luego lo retomó. O sea, él también ahí le ha costado, yo creo, lo suyo hacer el TVO este. Y es decir, también, claro, cuando estás experimentando nunca tienes las ideas claras, dudas de todo. Pero bueno, yo creo que se nota, tiene una tensión, ¿no? Gráfica muy curiosa. Uh-huh. Desde luego, sí, sí. Sí, sí. Sí, además, por lo que compartía en Instagram, como que lleva una época leyendo clásicos, ¿no? Y se nota mucho, bastante en esta historieta, ¿no? Que está imbuido de esta narrativa más clásica, con todo este experimental que él juega, pero es un caramelito esta historieta, es uno de los hits de este Cruda Negra. Hombre, yo sé que Corbera es muy fan de Tilleux, el autor este Sí. de Dupuy. Y yo creo que se ve ahí en el gusto por dibujar los coches, en las manos.
¿no? Me parece que tiene ahí un toque muy Dupuy y muy Sí, sí. Tillier. Yo lo que comentaba antes, que parece Tillier reencarnado, tal cual. Sí, sí. Bueno, Es, supongo que le hará es muy Gil Pupila, para entendernos. Ujú. Gil Pupila de Trippi, ¿no? Exacto. Pero tiene ese punto. En fin. Pero bueno, hay más contenido en este número, ¿no? Yo no sé, a mí me gustaría hablar de la contribución de Simal, que además está de Nacho, que está ligada con una exposición que fue noticia tristemente Ujú. este Tristemente, sí. otoño, exacto, por los putos, perdón la palabra, por los herederos Ya nos va a de su desmonetizar el creador. vídeo YouTube, Marc. Sí, Bueno, en fatal. Es realidad que todo es del actual marido de la viuda de Hergé. Todo es parte de ahí. Claro, Todo parte de ahí. imagínate. Pero bueno, todo parte de ahí también de los tintineiras de Sildavia. Cierto personaje, exacto, cierto Sí, personaje, el cónsul. el cónsul. Curiosamente, curioso que un cómic de los años 30 se haga real, ¿no? Y aparezcan los personajes, se hagan reales y te nieguen la posibilidad de homenajearlos de Claro. alguna manera, ¿no? Ujú. O de trabajar con ello, con ese material. No lo sé, todo fue tan sorprendente como que te cuesta creértelo hasta que te das cuenta que hay que cerrar la expo y que además las amenazas son muy serias y nos vimos Gonzalo y yo, no nos dio tiempo de ir a imprenta y tuvimos que ir a SD a sellar las páginas en las que salían los dibujos, más que nada porque habían hecho amenazas, habían formalizado amenazas muy serias y de hecho habían preguntado si había algo impreso y el cómic de la expo Ujú. ya que no lo sabían y no lo habíamos hecho con ISBN ni con nada, podíamos considerar que no existía. Pero claro, de pronto teníamos la cruda saliendo vamos a de... enseñarlo un momento para que se Sí, vea. sí, de momentos que necesites, sí, sí, sin problemas. Sí, de hecho, ahora ya, la verdad es que me da todo bastante igual. Mm. Porque ya, ¿qué pueden hacer si está la expo cerrada, no? Pero Es sí, una cosa bastante delirante, ¿verdad? Porque en el fondo nadie hace esto para lucrarse. Son no, homenajes, son, sí, sí. bueno, pues como un reconocimiento precisamente de la obra y de Hergé. Sí, y de la influencia sobre muchas cosas, ¿no? Bueno, pues, de hecho, además, todo este proyecto nace de una manera muy natural y sin pretensión de enseñarlo, ¿sabes? De Mm. como, tía, mira, me está saliendo esto por este lado, voy a hacerlo, pero para consumo propio. Y fue Mary Cuesta que vino a casa y dijo, oye, tío, esto habría que enseñarlo. Claro. Y es cuando empiezo a moverlo y ya había intentado varias veces darle forma de cómic y a la tercera fue la vencida, que fue cuando ya estaba la expo montada, o sea, montada, ya estaba hecha, pero con todo el tema este del confinamiento, el coronavirus, pues pensé, hostia, pues ahora igual es la oportunidad de enfrentarte a la idea de hacer un cómic con toda esta historia, ¿no? Que bueno, bueno, la cosa es que haciéndolo, fuimos a la distribuidora y tuvimos que autocensurar, que casi fue un acto poético, ¿no, Gonzalo? Hacer esto porque en realidad, pues una vez más, sería una sorpresa que llegaran por ahí también a decir algo, ¿no? Pero también era una manera de decirlo. Y esta gente han ido ahí, están fastidiando una historia y de alguna manera el acto poético de censurarte, pues muestras ese viaje, ¿no? Que nos que han hecho cerrar la historia, cerrar la expo y no permitir moverla, de hecho. Pero bueno, no sé, también me pareció una cosa como muy, bueno, se hacía realidad una historia. En el propio cómic original del Teatro de Otogac, ¿no? Hay unas energías muy negativas que tratan todo el rato de impedir que Tintín consiga su objetivo, ¿no? Y de pronto digo, Ujú. pues, se han hecho real. Este mal rollo está aquí con nosotros, ¿no? Pues, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Ya está, pues cerramos y a otra cosa, pero bueno, que se Hay han hecho casos visitas. previos, muchos antecedentes. Por ejemplo, recuerdo el caso del Loto Rosa, Sí, de sí, sí. Antonio Altarriba. Que yo lo que no sé, claro, yo no soy experto en derecho, ni mucho menos, pero no sé qué capacidad real tiene esta gente de empuraros por hacer una exposición o por publicar un cómic en el que aparezca algún homenaje a Tintín. Pues mira, me contactaron abogados de manera natural, ¿eh? Igual que por un lado te meten, por el otro se ofreció gente. Y hubo un chaval muy majo, especializado en copyright, que me dijo, mira, como abogado me encantaría llevarte este caso,
pero prepárate para lo peor. Y lo peor es que esta gente son unos buitres y aunque tú ganes, van a recurrir todo el rato. Entonces, son 5 años hasta que llegue al Tribunal Supremo. Y si son 5 años, prepara por lo menos 25.000 euros. Y dice, y en 5 años yo no te garantizo que puedas ganar. Porque si va al Tribunal Supremo, eso ya es un cara o cruz. Y aunque ganases, no creo que te pagaran nada. Porque está en la línea, me decía él. ¿Sabes? Está en la línea. Entonces, y en este país la tradición con el tema de censura tampoco es muy optimista uno para decir, venga, va, me tiro a la piscina. Y él me dijo, además estás solo, tío, es que estás solo, no es que estés con una editorial o una galería o un grupo de... o te has juntado con otras personas que han... Y en España aquí nadie le ha hecho frente. Estuve un tris, porque saqué cálculos y dije, hostia, son 400 euros al mes, podía conseguirlo si hago esto, lo otro, pero al final pensé que no merecía la pena. De hecho, creo que es más interesante hacer una guerra de guerrillas, o sea, hacer lo que yo quiera, o sea, pues se han organizado visitas clandestinas, y una serie de actos o de cosas que dices, mira, pues vamos por lo bajo, por el underground, porque de hecho un amigo me pasó un teléfono y me dice, oye, que tengo el teléfono del representante de Tintín en España que trabaja directamente con Mulinsar, llámale. Y claro, el tío me dice, tengo aquí tu expediente. Casi fue como hablar con el director de una escuela que te está echando la bronca. Tengo aquí tu expediente. O con el cónsul de Corea del Norte, ¿no? Un poco. No, y me dice, no, toda la información que nos llegó y por donde nosotros fuimos a ti, nos llegó de un tío anónimo que nos envió todo el material, las fotos, todo. ¿Sabes? Él me dio a entender, no lo dijo, no lo llegó a decir, pero que podían ser perfectamente los de Sildavia, ¿no? Pero no me lo llegó a confirmar porque tampoco quería. Porque también me echó un poco la bronca y dice, ¿pero a dónde vas? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Digo, pues ¿cómo se me ocurre hacer esto, tío? Pues ¿quién tiene que decir que puede uno dibujar? ¿No? Claro. Pero sí, me dijo que fue un anónimo, que ellos no van mandando abogados, que es lo que nosotros pensamos, que ya había llegado de alguna manera y habían investigado, pero no, él me negó eso y me dijo que no, que a ellos les había llegado ya la información. No sé, todo es tan de cómic en el fondo, ¿no? Que da para material nuevo, para hacer algo. Pero bueno, en el fondo es desagradable, sobre todo cuando haces algo con esta ilusión que estamos haciendo las cosas, que tampoco somos gente que estamos en un top de nada, ¿no? Estamos casi trabajando desde el underground más absoluto, ¿no? Y fue sorprendente, pero vamos, a nivel publicidad fue fantástico. ¿Sabes? A nivel de medios, Radio 3, creo que salió en 7 periódicos. Y bueno, mucho reconocimiento por ese lado, mucha comprensión y mucho apoyo, ¿sabes? Y bueno, pues que ni tan mal. De hecho, estoy preparando ya una expo a toda velocidad, porque digo, hay que aprovechar este calorcito. Sí, ¿no? Sí. Hay cierto interés. Además, lo doloroso es también la afectación a la galería, ¿no? También, que tampoco es que sea una gran galería, también es una galería, un proyecto pequeño. Sí, tal, sí, ¿no? sí. Y luego ya, para rizar el rizo, es cuando hacías un poco de búsqueda, nada, mínima búsqueda, encontrabas al presunto cónsul, sí, ¿no? Llorando. En una noticia del País firmada por Jacinto Antón, él llorando de la vez que Mulinsart lo querían enchironar o empapelar a él. Sí. ¿No? No, al final es el efecto dominó. A ellos los han puteado y da la sensación de que él también se desquita de eso. Claro. No sé. Vamos, él nos mandó un burofax directamente a 2 días de inaugurar. Justo habían llegado los cómics, que no podíamos usar el nombre de Sildavia. ¿Sabes? Pero bueno, pues cogí una brocha y taché todo el cómic. Y luego, gracias a un error tipográfico, estaba Sildavia mal escrito dentro. Entonces, no pasaba nada ya. ¿Sabes? Y bendito fallo, ¿no? Maravilloso. Y yo creo que quedó mejor con el tachón en la portada, sinceramente. Le dio ese toquecito picante. Sí, tiene un toquecillo. Sí. Sí. Pero bueno, sorprendente todo en sí mismo, ¿eh? Yo, de verdad que siempre me da la sensación que en los tiempos que estamos puedes hacer lo que te salga de las narices y no va a haber ningún problema. Y más si no, yo qué sé, si no estás, si no eres una persona que tiene gran tirada, si no estás hablando de, ¿no? Si no eres alguien importante o famoso. Pero no, parece ser que te dan collejas por donde quieren y cuando quieren, ¿no? Sí. Porque al final estamos hablando de poder y dinero. Si tú tienes poder y dinero puedes cerrar lo que quieras y puedes plantear pleitos y juicios, ¿no?
Si el otro no tiene ese recurso, ya estás, ¿no? Da igual que no tengas razón. Sí, Si nadie sí, sí, ¿no? tal cual, Pero bueno. tal cual. Sí, no sé, me vino en mente también el caso del pintor este francés o belga, que Frank Sí, Marabou, ¿no? Bretón este, ¿no? El bretón, ¿no? Sí, el Sí. pintor bretón, que también, no sé si al final él consiguió que le dieran en parte Él ganó, razón. él ganó. Él Él ganó, ganó, ¿no? le dieron dinero y todo, y él lo decía, que era un artista modesto, y desde esa movida vende como churros. Claro. ¿Sabes? Desde Sí, ese enfrentamiento vende mucho. Vamos, lo dijo él en la entrevista. Y de hecho intenté contactar con él. Le mandé un mail por Instagram, por mail, nunca me ha contestado. Que le dije, oye, mándame a tu abogado, porque pensé, yo claro. qué sé, tío. Hago un crowdfunding, me busco su abogado y vamos para adelante, a ver qué pasa. Pero es verdad que luego fui viendo que al final iba a ser una especie de quijotada, de yo solo contra el mundo, ¿sabes? Ya. Entonces, pues pensé, bueno, si este no contesta, yo qué sé. A ver, no sé, a ver, no está todo escrito, ¿eh? De hecho, la expo sigue montada, sigue, está todo allí. Hombre, yo creo que si hubieras tirado para adelante, apoyo moral no te habría faltado, pero claro, al Ya. final eso es una cosa y el aguante que hay que tener para un proceso tan largo, tan Sí. desgastante, esa es otra, claro. Sí, la incertidumbre, ¿no? De qué pasará. Hombre, al final siempre tienes esperanza. Si haces algo es porque piensas que, ¿no? Que puede salir algo. Claro. Y bueno, sí, yo prefiero seguir. O sea, Tintín ha sido una etapa más, que decir, yo no estaba. Fue una cosa que salió de una forma natural y al final me lancé a enseñarlo. Pero quiero decir, que es un proyecto más, Sí, sí, ¿sabes? sí. No me iba a rasgar las vestiduras y no me iba a hundir al revés. O sea, me ha parecido, pues venga, pues a otra cosa, ¿sabes? Y sí. Podemos Llevamos seguir, ya, ¿no? sí, llevamos un rato ya largo, pero no sé si queréis que veamos alguna cosa más. Yo también tengo aquí otro cómic de Gonzalo que me gustaría comentar contigo, pero no sé si queréis que veamos alguna cosa más. Hay muchos autores que nos hemos dejado fuera, tampoco podemos ver Sí. todos, pero Bueno, hay un autor belga, inédito, que vosotros solo habéis sacado vosotros, no sé si sacáis en algún otro número, que es Lucas Bestrete, que a mí me gusta mucho, que supongo que lo habéis sacado en algún otro número. Ahora no lo recuerdo, lo tengo muy claro. ¿Lo habíais está sacado en más, algún otro número está de para la cruda o adelante, no? ¿verdad? Queda, queda, sí, un Eh, poco más adelante, sí. Tira, después de Nacho. Ahí, un poco más adelante, después de Bueno, aquí Cheche. está lo de Martorices también, que ya hemos dicho que es una Bueno, pasada esto absoluta. lo leeremos algún día en Apa Apa. Ya Sí, lo podemos decir, ¿eh? O sea, Tony, perdona, esto, tira, Ahí, esto. ahí, esto ahí es. tienes al Besaite, sí. Otro autor que No, también muy querido, pero que nadie se anima y vosotros, venga, va ahí, ¿no? a Bestraete no lo habíamos publicado nunca. No. Y de hecho es un chaval bastante joven y poco ha publicado. Y dimos con el libro suyo, este que no me acuerdo cómo se llama, muy bonito, que está publicado en francés por Sí. Editions Mempa Mal. Ujú. Y es un libro gordote. Me entusiasmó, bueno, nos entusiasmó. Y también es de la escuela de estos de Gante, porque todos estos holandeses, todos estos belgas, ahora vienen todos de la Universidad de Gante, de Bellas Artes, donde realmente están haciendo mucha fusión de cómic y arte más de tradicional, ¿no? De galerías. Y Verstraete pertenece a estos. Los profes son Nevermeulen, son gente muy potente. Y el chaval este, pues eso, sacó el libro, mira, lo tengo aquí, sacó el libraco A ver, este, que es sí, bonito, enséñalo tú. Exacto. este de aquí, ¿no? Y entonces Ujú. es una historia larga. Y sí, acércalo un poco más. Sí, dime, déjalo un poquito, Que Gonzalo, se que se vea. vea. Ahí. el TVO Voy a es una dejar de historia compartir larga. para que se vea más grande. ¿Lo abro? Exacto. Ábrelo si quieres, sí, lo Sí, vemos. sí. Además, Lucas comparte, creo que comparte atelier con otro autor que ha pasado por aquí por la Resma, que es Gabri Molist, si no me equivoco. Creo Ah, que Pues no lo sabía, comparten, no lo sabía. No creo, lo ¿eh? sabía que era colega de Molist, pero es una cosa deslumbrante, ¿no? Y entonces Sí, lo sí, que sí. le hemos pedido es una historia, es una porción del álbum este
que digamos que es un poco autoconclusiva. Y porque los demás capítulos, pues eso, son continuación del anterior y dejarlo ahí al lector. Y por eso el capítulo que lo que le hemos publicado es eso, es una parte de este TVO que se puede cerrar, ¿no? Que se podría leer independientemente. Y es bueno, ya te digo, es más joven que los Lámelos o que Tipex. Bueno, y es de la pandilla de Brecht Evans, todo esto me parece que son colegas. Pero no lo conocemos, ¿eh? Le contactamos y también el tío enseguida nos dijo que sí, nos dio total libertad para escoger lo que queríamos, le pedimos ese fragmento porque encajaba bien y nos dijo que sí. Nada, como todo, como decía Nacho, que todo así, en ese sentido, la gente siempre se presta, encantados. Y nosotros doblemente encantados. Yo quería preguntar si por la fase que es una de las más divertidas, ¿no? Que es cuando haces una antología, que es cómo ordenas, cuál es el orden, ¿no? Tú también sabes mucho de eso, Marc, ¿no? De ese dilema. Es de las partes más divertidas de una antología. Bueno, es verdad, es que es divertido hacer eso. Es divertido. Por ejemplo, con Nacho lo que hacíamos era imprimirlas, las poníamos en el suelo, íbamos ahí haciendo un puzzle. Tenía que encajar, claro, es que había... Luego, si había un autor, podías quitarle una página o ponerle otra, ¿no? Exacto. Teníamos margen, ¿eh? Teníamos margen. Ha habido cosas, por ejemplo, una ilustración que nos hizo el Choche, Ezequiel, que al final se ha tenido que quedar fuera por cuestión de espacio. Pero sí que teníamos margen de publicar, por ejemplo, material de Stu Mead, el yankee que dibuja las chavalas, que lo hemos publicado ahí. Ese nos dio muchísimo material, entonces ahí tuvimos total libertad para publicar. Y entonces ahí podíamos cortar y poner, ¿no? En el caso que se hiciera falta. Pero es verdad que el montaje es de lo más divertido, cuando ya lo tienes todo. Y también lo dicen los directores de cine, que es donde disfrutan realmente, ¿no? Lo tienen todo, entonces ahí es donde hacen el montaje. En este número lo que hemos tenido en cuenta es que hay alternancia para que la lectura no fuera muy rápida o que fuera un poco desigual, alternar ilustración con lectura, ilustración, lectura. Ha sido un poco el referente, ¿no? A la hora de maquetar este. Luego también que hubiera conexión estilística, ¿no? Cuando abres la página y hay dos autores que conecten bien. Al final parece que siempre que hay una manera, porque igual vas dejando, pues así, oye, he pensado, ¿no? Y al final se va pensando en la misma dirección y de pronto dices, mira, tiene que ser así, ¿no? Claro. Y al final coges tu forma, es verdad, sí. Sobre todo, y cuando son historietas, sobre todo que case un estilo con otro, sobre todo si van a quedar encarados, ¿sabes? Sí. Encarados. Y distribuir la lectura, ¿no? Que no tengas ahí pues la parte más tocha de leer en un lado, ¿no? Que lo puedas leer así con diferentes tiempos. Sí, luego de todos modos, las antologías siempre las acabamos atacando del mismo modo, que es abriendo, ojeándolas, y hoy me leo esto y mañana me leo lo otro. Totalmente, sí. Más adelante y atrás, ¿no? La compaginación, que dos autores cuadren en la misma doble página, eso sí que... Sí. Hay casos que no cuadran, hay cosas hay dibujos que se oponen, ¿no? Entre unos y otros, ya sea por los colores o por el estilo, y entonces si vemos que no cuadra en la doble página, se busca otra combinación. Bueno, yo decía antes que tengo por aquí, si os parece, sí. Pasamos a esto, porque me gustaría que Gonzalo nos comentara un poco de esta marcianada, de cómo surge, cómo lo trabajas. Yo mientras voy enseñando, porque no tiene nada que ver, ¿no? con el estilo que se puede ver en los dibujos que haces en La Cruda Negra. Bueno, por eso te comentaba que me interesa, pertenece al proyecto este de los Three Catalans, ¿no? Y es lo que te digo, que me interesa que a nivel de estilos, pues que lo puedas moldear y puedas adaptarlo. Este era un proyecto para hacer en serigrafía, es un libro serigrafiado que me lo publicó nuestro amigo Enrico, que era el que comentaba Nacho, Enrico de Strane Edizione, ¿no? Que al principio queríamos hacer un proyecto conjunto y al final nos separamos, él montó Strane Edizione y nosotros tiramos con La Cruda. Y no sé muy bien, lo hice durante la pandemia, ¿no? Realmente la pandemia en ese sentido me vino muy bien porque me pude centrar en dibujar.
y junté quería trabajar con... El texto está basado en un autor catalán que se llama Francesc Pujols. No se le conoce en el resto de España. Es un tío interesantísimo que normalmente, para ponerlo, ubicarlo, se suele decir que es el filósofo de referencia de Dalí, ¿no? Si habéis leído a Dalí, si habéis leído los libros de Dalí, la manera de expresarse, su retórica, su manera de acumular datos, citas, ideas, en cierta manera yo creo que viene de Francesc Pujols. Eran amigos, se admiraban mutuamente. Dalí le visitó varias veces a Francesc Pujols en su casa y es un autor muy extraño. Es un tipo que pertenece de principios del siglo, empieza haciendo novela modernista, luego es filósofo y es, ante todo, yo lo veo como un ironista. Yo creo que es un ironista. Lo que pasa es que Francesc Pujols es un tío que actualmente está muy de moda en, digamos, ambientes culturales catalanes y lo interesante es que cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Es un tío tan rico y dice tantas cosas que cada uno lo interpreta a su manera. Yo creo que por eso tiene ese gancho actualmente. Tiene un lado enigmático y luego tiene un lado muy humorístico, ¿no? Porque a Francesc Pujols se le conoce por sus dichos. O sea, nadie lo ha leído a Francesc Pujols, casi nadie lo ha leído, pero todo el mundo lo conoce por dichos, tipo el famoso, ese que dice que llegará un día que los catalanes, allá donde vayamos, se nos invitará a comer en todas partes por el simple hecho de ser catalán, ¿no? Allá donde fuéramos, París, en Praga, en todas partes, se nos invitará a cenar y a comer por el simple hecho de ser catalanes, ¿no? Tiene frases así, muy graciosas, pero que luego encierran ahí siempre su qué. Entonces, como esta frase se puede interpretar de mil maneras, pues así es su obra. Y Francesc Pujols, el hombre, sacó un libro que era el compendio de la ciencia catalana, ¿no? Es un poco en el ambiente de años 20, ¿no? Ortega y Gasset saca el compendio de ciencia española y él hace su réplica irónica de la ciencia catalana. Y saca su libro, que es el compendio de la ciencia catalana, que es un libro muy filosófico, muy interesante y muy gracioso también. Y es un tocho, ¿eh? Eso no se lo lee cualquiera. A mí me ha costado. Y luego, después de esto, el hombre fue más allá y se inventó el concepto de la religión catalana. Y bueno, redactó el ritual de la ciencia catalana, ¿no? Porque dice que la religión catalana, que está basada en la ciencia catalana, es una obra autorreferencial, ¿no? Y dice, la religión catalana tiene rito, pero no tiene culto, ¿no? Es una frase muy interesante. Y su libro está lleno de eso, de frases así ambiguas o con dobles sentidos o con muchas lecturas. Y a mí siempre me ha hecho mucha cosa. Su libro especialmente de Hyparsiology, ¿no? Que es como le llama a su ciencia catalana. Y el libro es un libro raro que ni siquiera lo escribió, que lo iba redactando. Venía la gente a su casa y hay manuscritos, el tío lo redactaba. Entonces me hace mucha gracia imaginarme al tipo redactando el ritual de la religión catalana a sus amigos que iban cogiendo notas, ¿no? Se publicó en un libro y creo que solamente existe una edición. Y bueno, es un libro muy gracioso, muy gracioso, muy raro, muy curioso, porque lo que te describe realmente no es la religión catalana, sino el ritual ¿no? Es como si fuera una ceremonia masónica. Entonces, yo no sabía cómo quería trabajar el tema este. Quería trabajar con Pujols, que me gusta mucho, ¿no? Y porque eso es muy dúctil, lo puedes trabajar de varias maneras. Y el libro sale de eso, básicamente. Por un lado, de mis personajes de los Three Catalans, y quería hacer cosas así con una estética más plana y más para hacerlo luego en serigrafía y trabajar con Enrico y juntarlo con mi interés por Pujols. Entonces, todo esto un poco tenía ahí dos ideas separadas y la pandemia realmente me permitió hacerlo de golpe, juntarlo. Poco más puedo decir, es un libro muy raro, muy ambiguo, lo puedes leer de muchas maneras, es lo que me interesaba. Y claro, yo lo he hecho en inglés, porque es un juego también pujoliano, ¿no? Con esto acabo, ¿eh? No quiero enrollarme. Pero, por ejemplo, Francesc Pujol es un tío muy irónico y le preguntaban en los años 60, oiga, ¿cuánta gente sigue su religión? Y decía Francesc Pujol, pues creo que a día de hoy somos 3. Dice, pero no se preocupe, a mí me da igual. A los inventores de religiones no nos va de un siglo, ¿no? Como que el tipo tiene la esperanza de que
Pues bien, yo le he cogido el chiste, ¿no? Digamos, le he cogido el testigo y lo he traducido al inglés, ¿no? Ya un paso más de la religión catalana, como es una, y lo dice, no es una religión para catalanes, sino es una religión universalista, entonces, claro, tiene que tener una traducción. Y entonces he hecho de San Jerónimo, ¿no? Le he traducido, por eso ahí lo cito, ¿no? Es una vulgata, ¿no? Una edición vulgata de la Hypasiology de Pujols. Y bueno, pues como todo este rollo que os he metido, es una cosa así confusa, rara, y lo que tenía ganas era de dibujar y utilizar el Pujols. Eso es todo. Pues muy interesante, la verdad. Yo no había pillado todo ese trasfondo y ahora veo la obra de otra manera. He intentado eso, que se interprete, de dejarlo abierto, y el placer por el dibujar en tintas planas, que también es una técnica de dibujo que es muy interesante y muy divertida. Sí, como cierre de la explicación, y además también ligando con Hergé y tal, precisamente la casualidad y la figura de Pujols, que vuelve a estar en boga entre, ¿no? Aquí en el circuito catalán, pues justo acaba de aparecer el segundo álbum de lo que son las extraordinarias aventuras de Francesc Pujols, en el cual es como un detective tipo Tintín, y además las guardas ya homenajean los álbumes de Tintín de Hergé, ¿no? Y que firman Toni Benages al dibujo, con un estilo de línea clara muy pulcro, y Sebastián Roig en los guiones. Y son aventuras en las que pues, aparece todo lo que es la cultura catalana, de las figuras, ¿no? de principios, las logias masónicas, las voluntades, casos de misterios y de investigación, que es todo lo que nos acaba de explicar Gonzalo, ¿no? Justo ahora, en toda esta explicación de dónde viene y a dónde va Francesc Pujols y su filosofía, ¿no? Que es muy peculiar y muy particular, la verdad. Si vais al Museo de Dalí, ¿no? Dalí, a la entrada del museo, justo enfrente hizo un monumento muy estrambótico. Exacto. Y está la cita de Dalí, hay de Francesc Pujols, ¿no? Que es como un homenaje que le hace súper consciente, ¿no? Súper consciente de su admiración por Pujols. ¿Cuál es? Es una frase que aparece ahí en el TVO, en el libro este, que es la de: la ciencia, el pensamiento catalán sobrevivirá y renacerá a pesar de sus ilusos enterradores. Me parece que es esta la frase que aparece a la entrada del museo. Y yo he hecho la versión en inglés ahí de la frase esta. Se le conoce sobre todo por frases que son muy ingeniosas siempre y cargadas de doble sentido. Bueno, si queréis que comentemos alguna cosa más, pues yo creo que hemos repasado bastante exhaustivamente la Cruda Negra, dejando alguna sorpresa por ahí también para que la gente se encuentre. Por ejemplo, no hemos hablado de que tenéis páginas de Magius, todo un premio nacional del cómic, y alguna cosa más por ahí, pero vamos, yo sí que querría acabar, por supuesto, recomendándole a la gente que se compre ese libro, ese cómic, porque es un compendio del cómic contemporáneo actual, ¿no? de muchos países. Mira, ahí tiene Marc para que lo veamos también, porque es verdad que es una cosa que la hemos dado por hecha, pero que se aprecia solo cuando tienes el ejemplar físico, que es el tamaño, es bastante grande. Tiene un tamaño bastante espectacular. Sí, sí. Antiguo listín telefónico. Tiene... Sí. Hombre, el hecho de que sea tan gordo, de que sea tan lustroso, eso se lo debemos a Emilio, que él supo elegir el papel oportuno ahí que le da empaque, ¿no? al asunto. Pero por lo demás, sí, el formato se lo ofrecimos nosotros. Es un formato también que es bastante incómodo, porque incómodo me refiero de cara a imprenta, porque no es un estándar, pero le sugerimos a Emilio que ese formato era el chulo, el bueno, y no nos hizo recortes, nos tiró para adelante, pero el grosor sí que es cosa suya. Claro, son 100 y pico páginas, Sí, 180. Sí, es una Puede ser, barbaridad. según qué papel coges, se queda un dedico de gordo, ¿no? Pero es de ahí, Emilio, yo creo que tiró a lo grande y al ande o no ande, ¿no? Pues ha quedado una antología guapa, que queda muy bien Potente. al lado de un Kramer Zergot o del Terry, ¿no? De Fulgencio, por ejemplo. Sí. Bueno, no, pues mira, ahora que dices Kramet Ergot, es que es verdad que le hemos copiado el formato a un Kramet Ergot. Cuando le dimos el formato es un Kramet Ergot, que ahora no me acuerdo cuál es el que sale en Corbera, precisamente.
Y ese formato era muy elegante, grande, y por eso, es verdad, se lo copiamos a Créame Tergot, es verdad, sí, sí. Sí. Así como, así como la cruda antes se la copiamos a Blab, ahora se la copiamos a Créame Tergot. Está bien, eso nos tenemos que mirar los unos a los otros, eso está bien. Claro, totalmente. Pues nada, ya para terminar, daros las gracias a ambos, a Gonzalo y a Nacho, por haber echado este rato así con nosotros y sobre todo por ese amor que se ha percibido en toda la charla, ese amor loco y sensato hacia el cómic que os hace dedicarle tantísimo tiempo y tanto esfuerzo, porque, bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Todavía, ojalá haya un momento en el que no lo sea, que todo el mundo nade en oro y en dinero por dedicarse al cómic, pero ahora mismo estamos todavía en un momento en el que es fundamental este tipo de proyectos vocacionales, ¿no? Es la cosa más bonita que nos han dicho, Gerardo. Nunca nos habían dicho algo así. A mí no, Nacho, todo el mundo había pasado siempre de nosotros. Jolín, ha merecido la pena. Gerardo tiene el don de la palabra. Jolín. Muchas gracias, chicos. Y esa hallar de fog que tiene Nacho justo detrás, no sé si estabas alimentando. ¿Se está viendo? Estaba alimentando. Te estabas alimentando hace un rato, que yo me he fijado. Pero eso es una pantalla, ¿no? Eso es una pantalla, es un holograma. Sí, No, es real. Ahí está, sí. Sí, de hecho, llevo aquí un golpe que me he dado cortando leña. Ha salido una rama, pero nada, gajas del oficio, nada. No es una herida profunda. La vida rural. La vida rural, sí. Sí. Nada, bueno, chicos, pues, oye, que un placer. A ver si un nos placer vemos. enorme y hasta la Sí. próxima. Ya seguiremos hablando de proyectos. Oye, ¿bajáis al Graf? ¿Bajaréis a Barcelona para el Graf? Pues, ¿cuándo es? No nos han dicho 12-13 de marzo. 12, estamos a tiempo. Sí, hombre. No, ¿a tiempo de qué? De participar, me refiero. No, eso me temo que ya no. De daros una vueltecilla. No, porque los stands están cogidos desde 2020, que fue la edición que no se pudo hacer por la pandemia. Claro. No, podemos ir con un carrito, Gonzalo, podemos ir con un carrito. Claro. O Emilio os deja. Ponemos a la salida. Nos echará el segurata, como siempre. Emilio estará en la cruda, claro. Si está Emilio, estará en la cruda. Claro, exactamente. Vale, exacto. Sí. Vamos de cosplay, vamos de colegialas o algo, Gonzalo. Te paso a recoger para ir para allí. O de leñadores, si quieres. De ositos abrazadores. Sí. Bueno, pues entonces ya está. Allí nos vemos. Si no nos vemos antes, nos vemos en el Graf, ¿no? Vale. Sí, pues sí, nos vemos seguro entonces. Fijo, así te doy un abrazo, Gerardo, que yo a ti no te conozco personalmente. Pues, además sí que nos conocemos, pero nada, encantado. Oye, un placer y muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a los dos, hasta pronto y gracias también a la gente como siempre que ve estos vídeos, esperamos que os haya resultado interesante y hasta la próxima, seguimos, adiós. Chao.